importantísimo. Gracias por dejarme hacer amigos y amigas. Y espero que estemos de acuerdo todos, porque fue algo único. Y también sé que todos, con el tiempo que le invertimos, estamos de acuerdo en agradecer a nuestras familias, a nuestras parejas, nuestros hijos, padres, porque estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche con el Zoom prendido y todo el mundo escuchaba. Entonces, también creo que los hicimos abogados honoris causa en nuestras casas. Muy rápido les voy a platicar de este capítulo. Es un capítulo que se llama de la cooperación judicial internacional y los procesos internacionales. Muy importante porque es transversal. Es decir, se aplica para todo tipo de procedimientos en los que tenemos lo que le llamamos los internacionalistas vocación internacional. Es decir, que tienen algún punto de contacto con algún otro estado o nación que tiene un sistema jurídico diferente. ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, desde saber quién va a ser el juez competente, cómo se va a ejecutar una sentencia proveniente del extranjero y cómo se va a colaborar en los procedimientos para que tanto nosotros respondamos a los requerimientos del extranjero como en el extranjero nosotros podamos gozar de la ejecución de estos actos procesales, lo cual nos lleva a la cooperación judicial internacional. Agradezco a la CONATRIB y a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. CONATRIB porque hizo un muy buen capítulo y a la Academia de Derecho Internacional Privado porque colaboró para incluirle algunas otras figuras del derecho internacional que ya hoy han madurado. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Puntos importantes que vale la pena mencionar en general es que se trasladan principios ya maduros del derecho internacional privado procesal a este código. Segundo, muy importante, que ya las entidades de la República, aquellas que tenían algunas disposiciones de carácter internacional o de procesal internacional, ya no van a ser aplicables, sino que van a ser homologadas, lo cual nos va a ayudar muchísimo porque se jugaba con las jurisdicciones para ver en qué lugares sí se podía y en cuáles no aplicar este derecho. Tercero, muy importante, se reconoce la especialidad en el internacional privado para proteger a las niñas, niños y adolescentes, tanto porque se impide la ejecución de sentencias que vayan en contra de los derechos de ellos, como se toma en cuenta en específico para aquellos casos en que tenemos situación de niñas, niños a nivel internacional, tales como adopción internacional o sustracción internacional de menores, que es algo que nos golpea muchísimo a nosotros. Además, se toma en cuenta algo que es un hito que va a ser tan fuerte como el cambio que se hizo en 1988 en materia de reconocimiento del derecho extranjero. Y es que ya no va a haber duda de qué tipo de reconocimiento se le va a dar a la aplicación del derecho extranjero. El derecho extranjero es derecho. Está sujeto a que se acredite el alcance, obviamente, su vigencia, como en cualquier otro derecho. Pero ya no se va a poner en duda para efecto de dilatar la justicia cuando proviene de otro país o que nosotros queremos que se ejecute en otro país, salvo cuando se trata de usos y costumbres. Usos y costumbres es el único caso que, como en México, están sujetas a prueba como si fueran hechos. La siguiente, por favor. Capítulo primero, competencia. Regla general, es competente el juez del domicilio del demandado en asuntos de carácter internacional. Pero también ya hay especificación de quiénes son los jueces competentes o las autoridades jurisdiccionales competentes, que es el lenguaje que ya se va a ocupar, para la declaración de ausencia, la restitución internacional, filiación, derechos reales, personas en situación de vulnerabilidad, hechos ilícitos, muy importante, sucesiones, algo que necesitábamos, adopción internacional y alimentos. Asimismo, se señala quién va a ser el competente para la ejecución de sentencias con claridad, que es el del lugar del domicilio del que va a ser ejecutado o de donde se encuentren los bienes. Tenemos un apartado muy importante que es el reconocimiento de la renuncia de jurisdicción o prórroga de jurisdicción que conocemos, y es
¿Cuándo va a haber problemas para respetar la selección de jurisdicción en contratos y convenios? También una regla que ya es internacionalmente válida, la de denegación de justicia. Es decir, que no se vale que una autoridad jurisdiccional diga no me toca resolver cuando otras también lo han hecho, porque tenemos casos de denegación de justicia, y en este caso se le pide a la autoridad jurisdiccional mexicana que asuma competencia y se resuelva. La que sigue, por favor. En materia de cooperación procesal estricto sensu, tenemos, primera, notificaciones, emplazamientos y medidas cautelares. Algo importante de las medidas cautelares es que se vigila que se cumpla con los principios e instituciones fundamentales del derecho mexicano. En materia de pruebas, se admite la flexibilidad de poner diferentes tipos de pruebas según nos lo indiquen o soliciten, siempre y cuando no se vaya en contra de los principios fundamentales. La que sigue, por favor. En materia de cooperación de asuntos de niñas, niños y adolescentes, ya está mejorado el derecho a la visita, porque como ustedes saben, uno de los principales vicios que había con las cuestiones internacionales era la sustracción y evitar que los padres tuvieran oportunidad de visitar a sus hijos. Esto está regulado. Hay medidas de restitución internacional expeditas, que es otro de los grandes temas para evitar que los menores de edad sean sustraídos indebidamente y que por el mero transcurso del tiempo hay impunidad, dado que el sustractor ya los ambientó a él y entonces desgraciadamente no se pueden adaptar. Se regula el proceso de restitución atendiendo además a las convenciones de las que México es parte. La que sigue, por favor. Una cosa muy interesante que es complemento del libro anterior, que se regula la utilización de videoconferencias en asuntos internacionales, y algo que es, creo que un avance de verdad de un siglo al otro, que es la información del derecho extranjero. ¿Cómo vamos a conocer el derecho extranjero que va a ser aplicable en México? Porque la autoridad jurisdiccional deba de aplicarla en virtud de normas conflictuales o por decisión de las partes, así como nosotros de qué manera vamos a recibir la información del derecho extranjero. Y se designa como autoridad central en general a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Servicio Exterior Mexicano. Finalmente, tenemos la ejecución de sentencias, la última, por favor. La ejecución de sentencias y laudos dictadas en el extranjero. Tenemos una parte que se refiere a la ejecución en general, que es lo que en todos los casos se va a tener que hacer con resoluciones, y la parte especial, que es cuando la ejecución deba de ser forzosa, en que se requiere más requisitos a las partes. Sin embargo, en ningún caso se le permite a la autoridad jurisdiccional meterse al fondo de los asuntos, porque eso ya fue decidido en otro lado, siempre y cuando se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, no procede el recurso para suspender esta ejecución, lo cual la hace más rápida. Muchísimas gracias y gracias, amigos. Con permiso.